Estamos cerrando la semana número 2, textos y visiones del mundo. Eh, Estamos en este viernes 25 de octubre de 2024, a punto de comenzar la sesión 4 del módulo 4 de literatura en un acercamiento a otras realidades. Eh, Muchas gracias a todos los que han dejado comentarios sobre los videos o bien que han contribuido con su participación. En este par de semanas ya estamos cerrando la mitad. Estamos llegando a la mitad del módulo y pues obviamente hay que hacer una revisión de cosas que tienen que ver con eso y que tienen que ver con la, la forma en que ustedes están desarrollándose en el módulo, ¿no? Entonces, bueno, hay unas cosas que me parece importante que repasemos. Em, Voy a compartir. Listo. Esta es como la disposición general de la sesión de hoy. El objetivo de la sesión del módulo 4 y conocimientos previos. Los temas de la semana, de los temas de hoy, se parecen y difieren un poquito al mismo tiempo de los que vimos el miércoles pasado. La sección Lo que hay que saber, que también es importantísima para que tomen, digamos, un camino un poquito más corto. También las reglas de comunicación virtual que van a estar presentadas y que las hemos visto cada sesión hasta ahora. Explicación general de las actividades integradoras 3 y 4, aunque no me voy a atender tanto en ellas, sino en la forma, alguna forma pequeña de acercarse a ellas y cuáles serían algunos puntos importantes ahí para evitar perder puntos. Lo referente al plagio, que también probablemente recuerde un video que vimos en la semana número 1, pero tiene importancia en esta semana 3 porque hay una relación directa entre lo que dice ese video y lo que ustedes tienen que hacer en la actividad 3. Va a haber un par de actividades de reforzamiento, en particular con la bibliografía, porque me interesa que conozcan. Yo sé que hay gestores que pueden hacer eso, es decir, hay herramientas, aplicaciones que pueden colocar la bibliografía de manera muy sencilla, pero me interesa que ustedes en algún momento sepan cómo hacerlo, porque en este en particular, si no tiene el formato APA de la citación, pueden perder algunos puntos. Entonces, por eso me interesa que lo vean. Dudas generales que obviamente siempre surgen. Los temas de la sesión número 4 5 perdón, ahí me equivoqué, una disculpa. Los temas de la sesión número 5 que sería la próxima semana, donde ya empezaríamos oficialmente con los foros de integración. Entonces, lo cual es bastante importante para ustedes. Y bueno, la despedida, que siempre remite a una continuidad de la próxima semana. Lo primero que... ay, vamos a presentar son los temas de la semana, que vamos a insistir con comprensión lectora desde otro punto de vista o desde otro ángulo. Les voy a mostrar un video que tiene bastantes diferencias con respecto a lo que habíamos visto el otro día. No sé si bastantes, pero tiene diferencias y trae un enfoque distinto de la forma en que nosotros como personas y también si algunos de los que ven esta publicación tienen hijos o eh, se acercan a la lectura, también les puede servir una nueva forma, un acercamiento diferente, un poquito novedoso a la comprensión lectora, aunque el fin es el mismo, que ustedes comprendan un texto y lo puedan aplicar con los mismos niveles que vimos la otra vez. Nivel inferencial, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Son los tres niveles que estamos manejando para comprensión lectora y que ustedes también deberían comprender. Si bien no los usan como tal, ustedes en las actividades integradoras de todo el módulo no están usando el nivel literal o lo usan muy poco porque es un nivel muy básico. Lo que usan es el nivel inferencial y el nivel crítico, sobre todo el crítico donde ustedes pueden obtener una opinión a partir de una evidencia textual. Eso es lo que estaríamos buscando y para eso se refuerzan y se practican todos estos conceptos de literal, inferencial y crítico que vimos de manera bastante extensa el miércoles pasado en la sesión en vivo número 3, antes de ver las actividades integradoras como tal. Pues bueno, eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. Vamos a ver también mundos de ficción. ¿A qué me refiero con mundos de ficción? Hay una falta de explicación en sus actividades integradoras. Se calificaba alrededor de 6 o 7.
y hay una falta de explicación de los mundos de ficción. Solo dicen que hay mundos de ficción, sí, pero esa no es la pregunta. Entonces tenemos que revisar más bien qué les están preguntando y cómo pueden contestar para obtener los puntos completos. Y lo que referente a lenguas originarias, que es algo que no hice y que me gustaría presentarles, que es una, que es una página que tiene, voy a poner algunos ejemplos, que son un par de videos, en realidad son animaciones, que hablan sobre mitos o leyendas de algunas de las lenguas originarias que están en nuestro país o que perviven en nuestro país y que deberíamos hacer lo posible para conservarlas y ampliarlas si es posible. Pero bueno, esa parte me interesa muchísimo porque como saben, la actividad 4 tiene que ver con eso. Entonces, siempre hay una relación entre algo histórico o mundial y algo local y también histórico. Entonces, no dejamos de lado, al menos no en Prepalínea CEP, la relación que hay entre su entorno y aquello que podrían relacionarlo con usted, lo que ustedes ven y lo que ustedes pueden llegar a revisar de el, en algún momento del texto, ¿no? De su, perdón, de la hechura de sus actividades integradoras. Y vamos a, bueno, eso es lo que hay que saber antes de pasar a una revisión general. Lo que hay que saber es como Frankenstein, lo básico. Por ahí le haré una reseña, como un resumen de todo. También lo que hay que saber es la debutante, a qué me estoy refiriendo con la debutante. También 68 voces, que es la página que les voy a mostrar el día de hoy, que también la puse en el foro de Aprendiendo durante la semana. Y las actividades 3 y 4 que se van a explicar de manera un poco más general, porque ahondamos un poquito más el miércoles, pero igual también me interesa tocarlas, sobre todo algunas preguntas que no se están comprendiendo bien. Eh, el bloque de comprensión lectora, que también es bastante general e importante, es ese bloque. Y la escritura de palabras también. Si nos da tiempo, vamos a tocar un poco de ese tema, que es la escritura de palabras, para evitar confusiones S, C, Z, J, G, B, V, que son las máximas confusiones que existen para la escritura de una u otra palabra. También puede haber puede ser que hay algunas reglas. Repito, no sé si lo vamos a ver hoy, pero definitivamente lo vamos a revisar en estos días. Una cosa... Ay, bueno, estas son las reglas de comunicación virtual. Antes de pasar ya oficialmente a que ustedes puedan ver la plataforma y explicar cuál es la importancia de esto. Saludar antes de iniciar, respetar la postura, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo a las normas ortográficas, respetar privacidad, procurar ser breve y conciso, indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o información. Esto se los piden en particular en la actividad integradora 3, que a raíz de que es la única donde se les coloca el texto en general y yo solo voy a hacer sugerencias, no son obligaciones, pero son sugerencias que no les van a restar ningún punto, pero sí no colocar las fuentes de referencia, eso sí les va a dar un problema en la calificación. Para esta sesión, perdón, para esta actividad integradora número 3 hay algunos cambios en la rúbrica, solo en este caso por la cuestión de que es la única actividad integradora donde se les pide de manera obligatoria que coloquen fuentes de referencia. Citas o paráfrasis no, pero eso hace que se cambie la dinámica y que por supuesto ustedes puedan tener eh, una calificación diferente con respecto a las otras actividades de las semanas previas y de las semanas que vienen venideras. Entonces, bueno, esas son las reglas de comunicación virtual que ya hemos repasado en todos los casos, ¿no? Ahora, antes de pasar la comprensión lectora, vamos a revisar un avance general de esta semana número 2 y está ahí. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. El sentido de la vida lo pusimos el otro día. em, el video lo pusimos el otro día. Es una de las preguntas clave que les van a hacer en la actividad número 3. Tiene que ver con filosofía y con religión y con un sentido de la vida que cada uno tiene y concibe de manera diferente con respecto a las demás personas. Por otro lado, hay algo, ese es probablemente ese sea el material más importante que van a tener que revisar esta semana y les va a servir para las siguientes semanas también. Como les había adelantado que fondo y forma también les va a servir, perdón, para las semanas siguientes.
Esta creo que también si lo aplican y sobre todo en la semana 4 les va a servir bastante fondo y forma. Y también, este es también, repito, de los materiales más importantes en forma de video, que es fondo y el sentido de la vida, que puse justo el miércoles pasado. Otra cosa que les preguntan específicamente y es algo que no han sabido responder, en particular en la actividad integradora 3. La última pregunta tiene que ver con ficción y mundos posibles. Y viene esto, ¿no? Entonces viene la explicación de lo que es ficticio, de lo que es real. Y aquí vienen algunas características, ¿sí? Y cuál es la relación entre ficción y... Sí, perdón, la pregunta es si un texto ficticio puede alterar la realidad. Y es lo que tienen que preguntar. No les están preguntando si hay mundos ficticios o posibles, si es realista, si es maravilloso, si es mítico, si es utópico. No les están preguntando eso. Lo que les están preguntando es si es posible que un mundo ficticio como estos que están en la pantalla pueda alterar la realidad. Eso es la verdadera pregunta y eso es ahí donde no están atendiendo la respuesta. Ahorita que veamos más adelante esta pregunta, cuando descargue la aplicación el formato de la actividad integral número 3, ahí van a poder ustedes darse un poquito más de cuenta de qué es lo que está pasando ahí. Y eso, repito, eso es bien importante porque les va a dar la clave de lo que se llama ficción y realidad. Entonces, tenemos hasta ahora dos, que es ficción y realidad, muy importantes, y el sentido de la vida también bastante importante. Esta revisión histórica que se hace de los siglos XIX-XX, literatura en México y en lenguas originarias, también es bastante crucial para su actividad integradora 4, pero sobre todo me interesa que ustedes ahí vean su entorno, si conocen a alguien que hable una lengua originaria, incluso ustedes mismos o algunas personas cercanas a ustedes, es importante que puedan aprovechar ese conocimiento y transmitirlo no solo a través de la actividad integradora número 4, sino a través de diversas actividades, ¿no? Que no se pierdan esa lengua originaria, ¿no? Eh, y esa es básicamente la revisión. Entonces el propósito de esta semana es que ustedes se identifiquen con la relación que hay entre lo ficticio y lo real y cuál es el impacto que tiene en la realidad. Y lo siguiente es que también vean qué tiene que ver el sentido de la vida con esto y cuáles son las referencias de las lenguas originarias eh, y por qué son importantes las lenguas originarias en nuestros días y por qué deberíamos seguir preservándolas. Estos puntos nos van a aclarar bastante la forma en que debemos abordar sobre todo la actividad integradora número 4, que es la que creo yo que tiene mayor impacto, al menos por ahora. Eh, si hay dudas, por favor, pregúntenme y me encantaría revisarlo con ustedes. No importa que en ese momento no sea una pregunta de la actividad integradora, sí creo que será muy importante que ustedes no se queden con ninguna pregunta o cuestionamiento. De lo contrario, pues em, podrían acarrear confusiones y entonces podrían malentender una con la otra y eso sería un problema. Bueno, lo que viene aquí son comprensión lectora, mundos de ficción, literatura en lenguas originarias. Y primero intentaré tocar el último de los temas que ven ahí. Que, bueno, el mundo de ficción ya lo toqué de manera circular. La literatura en lenguas originarias, esa es la parte que me interesa. No es literatura como tal, pero tiene que ver, porque sí hay cosas literarias. Esta es una página, es como una especie de ONG, que se llama 68 Voces. Es una página que a su vez creo que está vinculada con una organización que se encarga de preservar, no sé si preservar más bien, que se encarga de difundir a través de animaciones la idiosincrasia o la ideología de las 68, de las culturas o de las poblaciones a las que pertenecen, que poseen las 68 voces oficiales de nuestro país, adicionales al español, y que lo hacen a través de, repito, de animaciones o de cortometrajes que explican una parte importante, crucial, esencial al menos, de la cultura de esa, que domina esa lengua. Entonces así podemos conocer desde la comida hasta la idiosincrasia, hasta lo que pensaban sobre la muerte, hasta la religión, hasta obviamente la cantidad de sonidos que tiene. Entonces lo hacen a través, como dice, de cuentos, y eso viene, le llaman cuentos, stories o contos, que son
Entonces, esta página viene en español, viene en la lengua originaria, porque son 68, y viene en inglés. Eso para darle un mayor sentido de vinculación. Entonces, aquí vienen las historias, los cuentos que tienen que ver con eso, bueno, trae redes sociales también, viene un diccionario náhuatl, chinanteco, y son los únicos que tienen por ahora, ¿no? Entonces vienen por aquí, por ejemplo, vean aquí, hay animaciones de cada uno de ellos, de cada uno, y esas animaciones se desenvuelven de manera general muy bien para explicar una parte de la cultura, para explicar una parte de la idiosincrasia y también para explicar lo que pensaban en algunas partes me gustaría que lo pudiéramos relacionar o lo puedan relacionar en su casa cuando estén elaborando la actividad integradora 4, que relacionen esto, la actividad 4, con este material que es interesante, con el sentido de la vida. Y el sentido de la vida les va a dar un aprovechamiento mayor de cuáles son de cuáles, qué pensaban eh, las personas eh, sobre esto, ¿no? Entonces voy a poner un par de animaciones, algunas son muy cortitas, la mayoría son cortas, duran un par de minutos y voy a escoger un par, voy a poner la primera que es Tojolabal, la acabo de ver en la pantalla y le voy a pedir a Jennifer que escoja otra para ponerla, ¿no? Lo único que necesito, ya para los que van a ver el video y los que están presentes en la sesión de número 3 de hoy, es que recuerden nada más este tipo de pensamiento y cuáles son las cosas que ahí les llaman la atención para que lo puedan contestar en la actividad integral número 4. Esa es la parte que a mí más me interesa. Entonces, bueno, aquí viene, vean aquí, viene el nombre en español, luego el nombre en la lengua originaria. Puedes hacer clic para los subtítulos y dice Tepajua, ahorita lo pongo, Jennifer, no, lo busco y lo ponemos, ojalá este, porque no están las 68 voces, pero bueno, vamos a poner primero este y luego vamos a poner el tuyo, si te parece. Entonces, bueno, vamos a ver este, vean, el tigre y el grillo, es de Chiapas, y aquí viene en lengua en español, la zona de donde se da esta lengua originaria, viene aquí en lengua originaria y luego viene aquí el cuento, una sinopsis, un resumen del cuento que se llama El tigre y el grillo, luego viene en tojolabal en este caso y luego viene en inglés. Y después viene la ficha técnica, quién lo hizo y demás, ¿no? Todas estas, la mayoría se lanzaron para un programa en Canal 11 y pasaban, me parece que entre programas, pero es un proyecto bastante interesante porque tiene una vinculación directa con esas lenguas que no queremos que se pierdan. Entonces vamos a ver esa. Repito, no tienen que hacer nada, ni siquiera Jennifer tienen que hacer nada, solamente relacionar esto cuando explique la actividad integradora 4. Aku ayah nyom ehlek ba yoh ul hap ahla mi tiot shiuka ayah ni yab hason chidiruki wan shiwel tiot ke hason kiluka sukti la hason chidiruki ti wa shikne hamba yip mus powilte ti wan hile la mi chulchuli miskita hani kasni onili sukhani ka yipi hap ahla mi ti lewania pa os max pasok ami chulchuli hasha mi chulchuli mi shiwi ti yala keleka ti spayo ki amigo ei hap ahla mi ti yahna chohi suka okili suka kuhlal chitami suka lohui hasha mi chulchuli ti spaya na chanula akui soka tanti kusi soka tanti konoshi abahlam ska yami kumasa mini wan kushiwela dayani ochi aspahi de hayani ochi amukei yo spaki ahnela yani ochi kushu ke yo hami chulchuli soka yami kumasa hasni kula hi ganara ani okil chanti humasawi yo hami chulchuli soka yami kumasa hatosh cholowe hatto hol abal kumasa. Y ahí tenemos, repito, una parte de la idiosincrasia de esta región del sureste del país. Vamos a otra que, si no me equivoco, es Tepajua. Vamos a ver si está. Y si la viste, ayúdame, por favor, Jennifer. Aquí está.
es esta, creo. El cuento se llama Las manchas del ocelote y dura 1 minuto 12 segundos. Lo voy a poner, aquí está otra vez. Aquí está en la lengua original y aquí está en inglés. Aquí están em, la ficha técnica, es de 2017 más o menos. Y pues nada, adelante, espérenme, déjenme ponerlo. Listo. Kanjicha an la kakawin is dahon la katam shwakene sa wal kusi is balakchine. Mama is humbutun sa hamachalkat is humbutun tachi an leo. La katam wilchan is dahon la katam shachan ruksisi an la katam mus. Wat laksne is lakpus dahon an shwakene. Wana la kamuga or. An shwakene la kasamas. An aliin musnin tatalkamas, tatlaksinine an leon. Ahunili katamakaistoqli an sachan euclid an ish akatankiho. An atzoko kaanalaksini an shwakene chiakshni wani chaminta katalakadalmayach lakaguksis chuncha taistos. Más que sawastak pashli antulakapata wachawach chuncha istanahon ashalak makanin. Muy bien, tenemos otra visión y en este caso vamos a repasar con esto, o les voy a recordar con este video, que es el sentido de la vida. Cómo ellos ven a través de la naturaleza, de los animales, o bien de las cosas más o menos cotidianas que están a su alcance. Ellos a partir de eso logran plantear un sentido de la vida, un sentido de las cosas muy diferente al que tiene la gente en las ciudades, y eso hace que su forma de ver la vida o su sentido de la vida sea completamente distinto a las personas que viven en las ciudades. Por eso bueno, de ahí me parece que se remite la importancia de este tipo de expresiones, no solo para que no se pierdan, sino para poder apreciar otras formas, otros mitos que van a poder ayudarnos pues a entender otras culturas y saber que en México no solo vive la cultura que habla español, sino hay otras personas muy distintas entre sí que también merecen que se les ponga atención y que se revise, digamos, su caso, ¿no? Entonces, para cerrar con esta parte, con esto de lenguas originarias, este material que les acabo de presentar, o sea, 68voces.mx, me parece que está en el foro aprendiendo, lo pueden ver también allá. Una de las entradas, me parece que es la del martes o la del miércoles, está esta página que, repito, con un par de ejemplos que acabo de poner, es bastante importante porque nos hace intentar rescatar, o por lo menos a través de la visualización y de la difusión, al menos por este medio, las lenguas originarias del país. Ya habíamos visto esto, que es el número 3, que es 68 voces, y me estoy simplemente regresando a esto, literatura en lenguas originarias, para ver que también hay textos literarios que tienen que ver con las lenguas originarias, no solamente lo que está en los libros. Hay otro tipo de literatura, en este caso la de literatura oral, de la cual se nutre la lengua para, pues, en general nuestro uso cotidiano. Tenemos una relación fuerte con la literatura oral. Para aquellos, por ejemplo, que no tienen acceso o que no tuvieron acceso a los libros, eso no importa, se siguen considerando una persona culta a partir de lo que tuvo a su alcance, y eso es lo popular o la literatura popular o la literatura oral, ¿no? Vamos a trabajar, bueno, ahora sí vamos a pasar un poquito hacia el siguiente tema, que también es un tema introductorio, pero que también me gusta bastante. Se llama lectura de comprensión. La semana pasada, el miércoles, perdón, vimos la sesión número 3. Alcanzamos a ver algunos ejemplos de comprensión lectora. Vimos los 3 niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Y me gustaría me gusta este video porque, además de que explica cosas, a veces cosas un poco básicas que deberíamos conocer, o no, porque la gente no lee, etcétera, también me gustaría que tiene algunos tips, algunos consejos
que no tienen que ver con los niveles que vimos el miércoles, pero que tienen que ver con la forma en que me acerco a un libro o con la forma en que estoy recibiendo información. Nosotros les pedimos que lean, pero también la responsabilidad es de ustedes. Y también esta persona que es un lector, pues tiene sugerencias importantes para que ustedes puedan acercarse de una manera diferente a los libros. Y esa es la parte que yo rescato y que a mí me gusta. Al final, por favor, les voy a pedir que me pongan un pequeño resumen dentro del chat sobre el video. ¿Cuál es la diferencia? Más bien, ¿qué de diferente encontramos en este video con respecto a otras cosas que sabía de comprensión lectora? Si no sabía, bueno, me gustó o no me gustó el texto. Quiero que interactúen un poquito con el video. Ahí va. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que estamos leyendo. Tampoco es que haga falta ser Einstein para deducir qué es la comprensión lectora. Lo que ya me cuesta de entender es cómo profesionales son capaces de decir algo como esto. La comprensión lectora baja 7 puntos debido a la pandemia. Vaya, leyendo estas cosas yo me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, ha tenido que estar 3 meses en el hospital tumbado en una cama? Cuando se intenta poner de pie, ¿se le ha olvidado caminar? Cuando vamos a casa de un familiar, al cual hace medio año que no visitamos, resulta que se nos olvida dónde está ¿aseo? ¿La cocina? Se nos olvida. Que no se engañen. Si nuestros chicos y chicas, si nuestros pequeños no comprenden lo que leen, es que no les han enseñado a hacerlo. Porque en mi caso concreto, la comprensión lectora fue algo que tuve que aprender yo por mi cuenta. En mi colegio nadie me enseñó a hacerlo. Fijaros qué cosa más absurda. En los colegios tenemos una asignatura que se llama educación física. ¿Qué se enseña? ¿Te enseñan cómo respirar correctamente? ¿Te enseñan cómo hacer ejercicio para que no te hagas daño? ¿Te enseñan a caminar de una forma correcta? Estas cosas que acabo de decir son cosas de educación física, de educación del físico. Y en educación física, pues se hacen otras cosas, como medir tus capacidades para correr 100 metros o qué tal se te da jugar a un deporte. Se miden tus capacidades físicas, pero no hay una educación de tu cuerpo, de tu físico, para que lo uses bien. Igual que durante años, en la clase de literatura o de lengua española, nunca me enseñaron a leer correctamente una poesía. Ahora, eso sí, te tienes que aprender todos los tipos de rimas que existen. Algo que a lo mejor no te va a servir en la vida. Pero hablar correctamente, que te va a servir toda la vida, eso no te lo pueden enseñar. No te pueden enseñar a leer correctamente. No te pueden enseñar a comprender lo que estás leyendo. No, es más importante que sepas lo que es un pareado y si tiene una rima consonante o asonante. Disonante. ¿Consonante y asonante? ¿Sí? Por eso cuando leo un artículo en el cual un instituto de no sé qué ha hecho un estudio sobre la comprensión lectora, yo me parto de la risa. Gente que está cobrando una pasta para decirte que no, ha sido por la pandemia o no, ha sido por el cierre de colegios, que los niños no comprenden lo que leen, que ha habido un retroceso. Si en el colegio nos enseñaran bien cómo comprender lo que estamos leyendo, no se nos olvidaría. Y si encima te enseñan cómo comprender lo que lees y a la vez te inculcan esa práctica de la lectura de comprensión, no se te olvida. Claro, si a todo esto le unimos que a los niños pequeños empezamos a darles los teléfonos móviles desde chiquititos, sí, serán unos auténticos máquinas jugando a videojuegos, pero no tendrán ni idea de cómo interaccionar con otras personas a nivel oral y a nivel escrito. Por eso hoy quiero daros unos cuantos trucos, unos cuantos conceptos para que, si sois papás o si sois profesores, podáis inculcar unos buenos hábitos de lectura y de práctica a los más jóvenes. Punto número 1. El hábito, en este caso, sí hace al monje. Imagina que vas caminando por la calle y tienes que entrar a un supermercado a hacer la compra. Entras a un supermercado que no conoces y te puedes pasar 1 hora buscando todo lo que tienes que comprar. Pero ¿qué pasa si vas a un supermercado donde ya has ido 20, 30 veces? Ya sabes dónde está todo. En lugar de 1 hora, estarás 20 minutos. Cuanto más hagas una cosa, más práctica tendrás y más habilidades tendrás para llevar a cabo esa función. Así que cuanto más leamos en voz alta, mejor comprensión lectora tendremos. Yo cuando veo a papás y a mamás que dan para leer a sus hijos un libro y los dejan en un rincón ahí, venga, lee durante 1 hora. Pero en voz baja, no me molestes. Los niños tienen que acostumbrarse a leer en voz alta.
Porque leer en voz alta, aparte de que mejora la comprensión lectora, mejora ese miedo que pueden tener en un futuro a hablar en público o a leer en público. Lo que va a hacer es eliminar ese miedo. Va a hacer que sean mucho más extrovertidos y les va a enseñar a relacionarse mucho mejor con la gente. Práctica de lectura en voz alta, no solamente para los locutores y actores de doblaje, para todo el mundo y más a los más pequeños. Otro buen truco para mejorar la comprensión lectora es afrontar la lectura de un párrafo, por ejemplo, sabiendo que tienes que resumirlo. Tu enfoque en la lectura va a ser diferente. No vas a leer por leer, vas a estar más concentrado y vas a saber lo que estás leyendo. Vas a entenderlo. Y a la vez que vas estructurando eso que estás leyendo, vas conformando una imagen mental. Esa imagen mental es la que luego nos va a dar esas pistas para reconstruir eso que hemos leído. Otro buen consejo es que cuando hagamos lectura en voz alta, busquemos la pausa más rápida que podamos encontrar. Si nada más empezar a leer una frase, buscamos una pausa lo antes posible, tendremos un segundo de tiempo para ver lo que viene después, para entender aquello que estamos leyendo. Porque esta manía de leer rápido, todo a toda velocidad, hace que sí, lo digamos en voz alta, la gente lo escuche, pero nosotros no entendemos nada. Usar las pausas de forma inteligente y de forma narrativa va a hacer que entendamos y que quien nos escucha también nos entienda mejor. Enseñad a los más jóvenes que tienen que parar. Cuando vean un punto, tienen que parar. Cuando el sentido narrativo de una frase le pida a una persona detenerse, hay que parar. Otro buen truco es leer poco a poco. No hay prisa, no hay necesidad de correr a la hora de leer. Aparte de incorporar pausas a una lectura, hay que incorporar un ritmo pausado. Un ritmo pausado no es solamente hacer pausas, es ir más lento, poco a poco, porque nuestro cerebro es capaz de almacenar un montón de información a corto y a medio plazo. Pero no se lo compliquemos. Y sobre todo si estamos iniciando un hábito de lectura, de comprensión, no queramos hacerlo todo rápido y mucho menos sin hacer una pausa. Y para acabar quiero haceros una pequeña reflexión. Todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, nos estamos volviendo idiotas. ¿Y sabéis por qué? Por esto. Los teléfonos móviles. Y más concretamente, por las redes sociales. No me voy a meter ahora en el debate de si son buenas o son malas. Me meto en que no sabemos usarlas. En que nos hemos acostumbrado a leer textos muy cortos. A que cada vez que tenemos que escribir nos estamos acostumbrando a usar frases cortas. Frases muy sencillas. Y cuanto más sencillo es el lenguaje, más fácil es de entender. Pero si nos acostumbramos a leer frases más complejas, nuestra capacidad de entendimiento y de comprensión lectora aumenta. Y en las redes sociales estamos muy acostumbrados a frases sencillas, cortas, de fácil entendimiento y que son para tontos. Y los nuevos formatos de consumo rápido en las redes sociales también nos hacen que todo el contenido que tenemos que asumir lo queramos de forma rápida. Entonces nos da pereza leer un párrafo de un libro. Preferimos leer un titular. Y si nos lo dan en una imagen, nos basta con la imagen. Cuanto más entrenemos a nuestro cerebro en la complejidad de un lenguaje, mejor vamos a responder ante la lectura. Mejor vamos a comprender las cosas. Tendremos una capacidad intelectual multiplicada. Ya los más jóvenes los estamos acostumbrando a eso, a lo fácil. Quítale la tablet y dale un libro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien, ahora recordamos algunas de las habilidades que tendríamos que tener más o menos de comprensión lectora. La capacidad de identificación, que sería más o menos el nivel literal, la capacidad de inferencia que viene ahí y de síntesis que va con lo mismo, la capacidad de relacionar un texto con otro, de interpretar y evaluar, que sería el nivel crítico, que sería el tercer nivel. Todas estas habilidades se dan, como lo dice el video, a partir de la práctica, de la lectura en voz alta, de la práctica, de la concentración, de que tengo que resumir el párrafo a partir de mi lectura, porque si no, solo leo mecánicamente. Todos estos elementos nos van a permitir, a través de la práctica, evidentemente en 2 sesiones, la de 3 y la 4, el miércoles y hoy,
Es bastante complejo que dominemos este tema si no lo hemos hecho en varios años, pero lo que quiero solamente es tener la semilla ahí presente para que ustedes puedan desarrollarla conforme, no solo conforme pasen estos 2 semanas que nos restarían del módulo, sino en los siguientes eh, meses en los que continúen en Prepa en Línea CEP y también en los siguientes años donde ustedes se puedan hacer un criterio propio a partir de la lectura, es decir, donde su criterio de literatura o de leer cosas, si no les gusta la literatura está bien, pero lo que quisiera es que se acercaran un poco eh, a los textos, a la lectura, que es diferente. No todos los textos que están leyendo son literatura, algunos son de otra cosa, y si ustedes tienen una inclinación por las matemáticas o por la, no sé, por la naturaleza, puedan acercarse a lecturas de eso a partir de, pues de que ustedes puedan aprender algunas cosas que les sirvan y que sean útiles en la vida cotidiana y a lo largo del tiempo. Eso es como la idea que yo estoy presentando para las habilidades. De estas habilidades, de la comprensión lectora, del video, del ejercicio que hicimos el otro día con la rana, de la lectura de la rana, y de los siguientes que probablemente vengan en las próximas semanas 3 y 4. Entonces, ese es más o menos el objetivo, que ustedes desarrollen estas habilidades. Y si no las alcanzan a desarrollar, porque es muy poquito el tiempo, por lo menos que las conozcan. Esas habilidades son importantes para el resto. Ustedes pueden buscar en internet sobre este tipo de habilidades, estas 6 habilidades y los 3 niveles eh, que ya vimos el pasado miércoles y que mencionamos brevemente el día de hoy. Creo que por ahí ustedes pueden, digamos, empezar a interesarse, o me gustaría que pensar, o me gusta pensar así, que ustedes pueden comenzar a interesarse por la lectura desde cualquier punto de vista. ¿A qué me refiero con desde cualquier punto de vista? De los temas. Cualquier tema que ustedes consideren importante, no tiene que ser literatura. Este bloque, este módulo es de literatura, pero no es lo único que tendrían que leer. Y no, de hecho, no es lo único que van a leer durante Prepa en Línea CEP. Van a leer un montón de cosas más y algunas tendrán que ver con ciencias exactas, otros con ciencias sociales y otros con humanidades como es la literatura. Entonces, a veces sé que a ustedes no les gusta demasiado leer, no han acercado suficientemente a la literatura, pero traten de buscar cosas que a ustedes les interesen. De nada sirve que si no me gusta la literatura, yo tenga que acercarme forzosamente a ella. Podría acercarme a las matemáticas, que para mí serían más fáciles o más interesantes y que traerían un poco más de misterios y enigmas que la literatura no me dice nada. Hay algunas cosas que se tienen que cumplir, como estas. Sé que algunas de las lecturas podrían no parecer interesantes para ustedes. Ojalá no sea así, ojalá sí lo sea y sean interesantes para la mayoría de ustedes. Pero también entiendo que en algún momento ustedes tendrán que buscar su propio camino y tendrán que buscar sus propios textos. Esa es la parte donde a mí me interesa que ustedes interactúen, ¿no? Entonces, vamos cerrando este tema de las habilidades y los niveles de comprensión lectora y para qué nos sirven. Aquí nos van a opinar en general, como decía anteriormente, eh, lo que les piden en las actividades integradoras de la 1, 2, 3 y 4 es estas habilidades que ustedes no necesariamente que las desglosen, sino que las apliquen de manera casi automática. Identificar, inferir, sintetizar, relacionar, interpretar y evaluar. Ustedes pueden hacerlo. Por ejemplo, en la actividad integrada número 1, les piden interpretar un texto y relacionar uno con otro en el cuadro comparativo. Y al final les piden evaluar, por ejemplo, cuál es la intención del texto, entonces ya les piden evaluar un poquito en relación con la información presente dentro del texto. Ninguna de las cosas puede estar descabellada siempre y cuando me base en las evidencias que son del texto. Si yo asiento las evidencias, las leo, reviso, practico estas habilidades, estoy seguro que en determinado tiempo van a comprender mejor un texto literario, van a contestar mejor ciertas preguntas y lo más importante, van a buscar ustedes sus propios textos que les gusten de ahora en adelante. No tienen que estar obligados por la escuela o por una institución educativa, en este caso Prepa en Línea C, para que ustedes puedan leer, ¿no? Ahí es donde creo que está bastante interesante el panorama, digámoslo así, ¿no? Eh, para las actividades de reforzamiento, me gustaría que ustedes consideraran esto, que es la parte, ya estamos más o menos en la parte final de la sesión número 4.
Y cuando le dice revisa las instrucciones de la actividad integrada número 3, que es la de las diapositivas, son 11 diapositivas, una a partir de Frankenstein, otra a partir de la debutante, y les piden que contesten ciertas preguntas. Vamos a revisar en un momento más las preguntas, pero aquí dice elabora la diapositiva 3 con citas o paráfrasis, comparten en el chat. Más que eso, me interesa mucho que además de ver los contenidos generales, esto me parece importante, el trabajo pendiente, independiente que sería voy a abrir un link y lo que me necesito es que hagan la elaboración de fuentes de consulta con los datos de los enlaces. Solo voy a abrir uno que sería el segundo. Ese, una vez que lo abra, voy a dejar un momento para que ustedes tomen todos los datos y los acomoden como los acomodarían al final de la actividad integradora 3, sobre todo, que es la que tiene de manera obligatoria las fuentes, las diapositivas y las fuentes de información. Entonces, y a partir de los datos que obtengan, van a acomodarlos como ustedes creen que es, en el orden en el que crees que es, de acuerdo con el formato de citación de APA que pueden encontrar en la plataforma, que se los han dado incluso desde el propedéutico. Eso es con lo que iríamos más o menos cerrando. Eh, y bueno, antes de pasar por eso, les recuerdo de manera general cuáles son los temas, cuáles son las cosas que no deben olvidar para hacer sus actividades integradoras. El video del sentido de la vida que ya vimos el miércoles, los ejercicios de la actividad integradora 3, preguntas y asistentes, de los asistentes. Una cosa es referencias finales, no olvidarlo por favor, porque si no se castiga muchísimo en esta actividad 3. La ortografía, por favor, recuerden que depende de la cantidad de errores, va bajando y si se es consistente y se repite, pueden perder muchísimos puntos en ese rubro, aunque todo lo demás tenga una información suficientemente buena para obtener más calificación, no se va a poder por la ortografía. Y también recuerden, por favor, subir antes de todo, revisar todo antes de subir. En particular, yo estoy hablando o estaría hablando de los audios. Esos audios son bastante importantes porque a veces no tienen los permisos para que yo los escuche, yo no los puedo escuchar y por lo tanto también pierden calificación. Es por un detalle en general que ustedes deberían colocar su audio para que lo escuche cualquier persona que lo quiera escuchar, no solamente ustedes. Si no hacen esa prueba y si no revisan todo antes de subir, pueden caer en ciertos errores, que es lo que justo no me gustaría que hicieran. Bueno, vamos, antes de eso, les voy a mostrar la actividad integradora 3, a lo que me estoy refiriendo con esto de de las citas, paráfrasis, etc. Sobre todo me interesa que se enfoquen en las preguntas que se les están haciendo, porque son las preguntas en que la mayoría de ustedes están fallando y en las preguntas que me parece que tal vez no han alcanzado a entender la profundidad o simplemente no entienden la pregunta y no hacen cuestionamientos hacia mí para que se las pueda explicar. En esta parte, que es la actividad integradora número 3, la explicación general de qué es lo que tienen que hacer, la diapositiva número 1 y la número 2 es bastante sencilla, la primera impresión y luego el contexto. Pueden contestar estas preguntas: cuándo y dónde fue escrita, cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo, por qué escribió esta obra la autora, ¿no? Perfecto, ahí no hay problema. Eh, ya saben, usen la creatividad, pues coloquen imágenes, coloquen 50 palabras como máximo, etcétera. Aquí en el movimiento generalmente lo colocan. Acuérdense que hay una diferencia entre corrientes literarias y género literario. Es decir, Frankenstein no pertenece a la novela como género, pero no es una corriente literaria. Entonces busquen en el material de Prepa en línea CEP, vienen diferentes formas de conocer las corrientes literarias y vienen algunas ahí. Entonces, por favor, no se olviden de esa parte. Otra cosa que es justo donde he encontrado problemas en la 4, no tantos problemas, pero en particular en la diapositiva 5 y en la diapositiva 9 y 10 he encontrado bastantes problemas en sus respuestas. Cuando dice cuál es el sentido de la vida para Victor Frankenstein, recuerda revisar el recurso sobre este tema. Una vez que lo hayas identificado, ilustrarlo con varias imágenes. Un pequeño párrafo explica tu elección. Es decir, explica tu elección. ¿Cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Necesito que relaciones eso porque si no, lo que hacen muchos, que es el error frecuente, es contarme la historia. Yo no necesito que cuenten la historia porque ya la leí y si no la haya leído, la voy y la leo. Lo que necesito es que ustedes me digan cuál es el sentido de la vida para Frankenstein, donde ustedes están demostrando que leyeron.
No, si me cuentan la historia no tiene sentido, no sirve. Lo que sirve es que ustedes relacionen el video que vieron el miércoles pasado o que vieron en algún momento con esto. Si no, va a ser muy difícil que contesten correctamente esa pregunta. Lo mismo en la actividad, en la diapositiva 9, es exactamente la misma pregunta, exactamente la misma pregunta. La diferencia está en que tiene que ser con otra obra, en este caso, la debutante. ¿Cuál es el sentido de la vida para la protagonista? Quiero que me lo contesten. Ahora, si no sabes qué es el sentido de la vida, ve al video, infórmate sobre el video y después regresa y contesta después del sentido de la vida. Entonces, primero sugiero que vean el video del sentido de la vida, después que lean el texto Frankenstein y la debutante y luego ya puedan contestar esta pregunta. Si no lo hacen en ese orden va a ser muy complicado que estructuren sus ideas de tal forma que se entienda su respuesta. Y el último, que es la ficción y mundos posibles, lo voy a leer completo. Ambos tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Pueden usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. A mí, otra vez, a mí no me tienen que indicar que Frankenstein es ficción porque eso yo ya lo sé. Y tampoco que es muy exagerado lo que hace Leonora Carrington. Eso no es de nuestro interés en la pregunta. Nuestro interés es que no me digas cuál es el papel de lo ficticio o de esa ficción que está creando los autores de Frankenstein y la debutante en la transformación o alteración de la realidad. ¿Es posible que lo ficticio altere lo real o eso no es posible basado en tu lectura? Repito, ¿es posible que la ficción altere la realidad? Es decir, que una persona que escribió un libro y que una persona que lee un libro pueda alterar su realidad porque leyó un libro que no es verdad. Espero estarme explicando porque esto puede parecer un poco confuso. ¿Es posible eso? Si yo leo un libro, eh, ¿es posible que altere la realidad? O la transforme la realidad para bien, obviamente, o para mal también se vale. Eso es posible y me lo explican a raíz de su lectura, porque aquí es donde frecuentemente fallan explicándome la obra. Yo no necesito saber la obra, ninguna de las dos. Quiero que me expliquen eso tal como yo lo expliqué, pero aplicado a los dos textos. Y al final las fuentes de consulta, aquí viene el manual incluso también referenciado, le pueden dar clic donde dice manual de citas y referencias y les va a aparecer cómo citarlo, que es lo que vamos a practicar ahorita. Lo voy a abrir de manera rápida y luego vamos a practicarlo. En particular les voy a decir dónde. Aquí está el manual de citas y referencias basado en estilo APA. Y aquí viene el índice. La importancia de citar, claves para la escritura académica, abreviaturas, diferencia entre cita, referencia, fuente y bibliografía, cuáles son las diferencias, la autoría individual o colectiva, organización, y luego ya les piden cómo citar. Citar es una cosa, no les están pidiendo citar en esta diapositiva, pero como a veces hay personas que ponen 4 o 5 fuentes de referencia, ya no se sabe cuál es cuál y cuál usaste en determinada diapositiva. Para eso existen las citas textuales y también para decirme qué información te parece la más importante. Citas directas, indirectas, narrativas, parentéticas, otras citas de otras citas, citar textos con la misma autoría y fecha. Y luego vienen las referencias, estructura general con información incompleta. Me voy a ir aquí. Aquí está. Esta se llama las referencias, que son la parte final con estructura general. Ya viene aquí. Y luego viene autoría, bueno, autoría, fecha, título y fuente, aquí, ¿no? Entonces vean cómo hay una completa. Figura 1, algunos componentes de una referencia. Se muestra la descripción detallada de la fuente. Huerta David, nombre, no, perdón, apellido, nombre, punto, paréntesis, fecha, material de lectura, título en cursivas, poesía moderna. Luego, dirección general de publicaciones y formato de la editorial Fomento Editorial de la Universidad Autónoma de México. Fuente. Fuente se refiere al lugar que editó ese libro. Luego viene Sangría Francesa, obviamente aquí, y viene el enlace, que es el URL donde yo voy a encontrar esa información. Y luego vienen diferentes formas de abordar esto, porque no todos los libros son iguales, hay con dos autores, hay unos que tienen la fecha, hay unos que no tienen fecha, etcétera, ¿no? Entonces aquí se explica claramente la sangría francesa, que es importante, el URL o DOI si es el caso de una revista. Entonces aquí les ponen otros ejemplos también, ¿no?
Vean aquí, es diferente y en realidad es muy fácil que se haga esto. Referencias con información incompleta, por ejemplo, eh, proporciona el título, fecha y fuente, elemento faltante, bien, título y fecha. Si te falta el título, por ejemplo, le puedes poner sin fecha, año también. Entonces son varias cosas. Vienen un montón de casos que les pueden ayudar un montón. También referencias con más de un autor, o sea, con varios autores. Sección referencias, a qué se refiere, orden y formato de referencias. Y bueno, voy a dejar este, que es el primero que se coloca aquí, que es donde empieza esta sección. Es este, que está de colores y explica muy bien a qué me estoy refiriendo, para que les voy a dar unos minutos para que ustedes hagan este enlace, que es, déjenme abrirlo. Ay. Ahora sí está ese y ustedes me van a tener que hacer los datos conforme los vieron ahí, aquí. Les voy a dar unos minutos y vamos a terminar con eso la sesión de hoy. Este es el título. Ahí está también el año, ahí está también el autor, ya también ahí viene la página y el URL. Lo único que no les pido que no pongan es el URL. De acuerdo a este orden que ven aquí, que ya deberían estar identificados porque lo tienen que poner cada semana. No es obligatorio, pero en la 3 sí va a ser obligatorio y también es obligatorio ponerlo con ese formato porque si no es incorrecto, de acuerdo al manual de prepa en línea CEP. Entonces viene aquí, por ejemplo, aquí. Entonces, lo único que yo les voy a poner es esto. Ahí. Les voy a copiar el título porque no se ve al mismo tiempo. Entonces, esto lo que voy a hacer, lo voy a copiar en el chat y el resto se encargan ustedes. Que es esto. Esto. Ahí está, ustedes ordénanlo y yo me espero. Y con eso vamos cerrando el día de hoy la sesión. Avísame Jesús si estás... Ah, listo. Perdón. Dice Aguilar Y 2022, tres historias mexicanas para niñas y niños curiosos. El Universal, solo ahí la única corrección sería que el Universal se escribe así en las dos con mayúscula y que tiene que ir en cursivas. Algunos, por ejemplo, podrían escribir Aguilar de acuerdo a lo que está ahí, Janet. Y ya lo demás es correcto. 2022. Así. Entonces, bueno, eso es importante y es importante que sepas esto lo hace automáticamente tanto Word como las Google en Drive. Sin embargo, es importante que ustedes lo coloquen y sepan cómo hacerlo, porque no siempre, si ustedes no meten los datos exactos, no se los va a modificar y lo va a hacer de manera incorrecta. Entonces,
Son 2 o 3 cosas que ustedes tienen que revisar. Es muy rápido, les toma literalmente un minuto revisar uno de estos, o hasta menos, como me tomó ahora, y eso hace que ustedes tengan claridad, limpieza y estructura en la forma en que entregan sus trabajos. Para finalizar, Jesús, ¿alguna duda, por favor? Gracias. Entonces, bueno, con eso finalizamos la sesión número 4, Textos y Visiones del Mundo, semana número 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Y también para los que van a ver el video, muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, también les adelanto muy rápido, la próxima semana van a tener que contestar foros. Les sugiero que lo empiecen a hacer desde el lunes y que vean las instrucciones. Yo voy a poner las instrucciones el lunes temprano, pero les afecta muchísimo no meterse todos los días a la plataforma y sobre todo les afecta un montón no participar todos los días. Eso hace que pierdan puntos aunque sus participaciones sean correctas. Entonces, les repito, nada más se los voy a poner ahí, lean las instrucciones y lean las instrucciones adicionales que yo también voy a poner en el foro de integración. El número 3 es la actividad número 5 o el foro de integración es lo mismo. Y nada, solo les adelanto eso para que no se sorprendan y sepan que tienen que estar haciéndolo todos los días, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos.